qué intenso estos días que pasaron, ¿no? Dejaron un montón de cosas para que podamos comentar lo que fue, por supuesto, los 50 años, el aniversario de lo que fue el golpe militar aquel 24 de marzo de 1976, 50 años ya de ese hecho. Y por supuesto ayer se llevaron a cabo los recordatorios en todo el país, muy particularmente, como todo, el epicentro estuvo en Capital Federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, y tenemos algunas consideraciones para hacer, más allá de lo que es el tema de lo que es este día, ¿no? Muy particularmente, una opinión personal, tendría que ser un día de reflexión. Tendría que ser un día para pensar por qué nos pasó lo que nos pasó. Porque, como sostengo, los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo. O como dice mi querido amigo Juancito Gonza, con la memoria encendida. Y tenemos que tener esa memoria que ayer particularmente, esa palabra memoria estuvo como una especie de epicentro, ¿no?, de lo que fue este tire y afloje entre los sectores políticos, ¿no?, en nuestro país. Particularmente para las agrupaciones de izquierda, el peronismo y todo lo demás, bueno, fue una mala actitud la del gobierno de Milei, que intentó sacar algún tipo de rédito cuando apareció un documental, le podríamos llamar, no sé cómo hacer, no sé cómo decirle, que me pareció realmente un mamarrán, por calificarlo de alguna manera, porque tanto lo que pasó desde el lado de lo que es el kirchnerismo como de lo que es el mileísmo, me pareció espantoso que desde ambos sectores se hubiera tratado de sacar algún tipo de rédito o ventaja sobre uno de los hechos más trágicos en la historia de nuestro país. Por eso digo que tendría, para mí, humilde opinión, como ciudadano, tendría que ser una jornada para que todos reflexionemos sobre el por qué pasó lo que pasó, para que consideremos todos los sucesos, lo que había pasado, que nos había llevado a ese tema del golpe. ¿Para qué? Por esto, para evitar cometer los mismos errores, para no olvidar los errores que cometimos y de esa manera advertir, o que les sirva medianamente de advertencia a las nuevas generaciones, qué es lo que puede pasar si equivocan ese camino. Desde el gobierno aparecieron personajes increíbles, ¿sí?, o buscando ser protagonistas de este 50 aniversario, vuelvo a decir, del día más trágico en la historia argentina. Una diputada de La Libertad Avanza, una mujer que la veíamos en la tele, no sé qué haciendo, apareció diciendo: he presentado un proyecto de ley para que se cambie lo que es hasta hoy lo que conocemos todo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia. No, dice, yo presenté una tal Karen no sé cuánto, una Bedetonga, no sé si era Bedetonga, no quiero adjetivar porque la verdad que no sé, pero una de estas nuevas, ¿no?, así al estilo Lemoyne. Bueno, como son la mayoría de los legisladores libertarios,
apareció esta mujer que, vuelvo a decir, ningún antecedente de nada, ningún compromiso social con nada, nada de nada, diciendo: yo presenté un proyecto para que se cambie el nombre y ahora se llame Día de la Memoria, Verdad y Justicia Entera, no sé cómo dijo. Pero con una liviandad, con una desfachatez, diría yo, total, tratando de sacar algún tipo de rédito de esta tragedia que vivió la sociedad argentina. Por supuesto que también cuestiono lo que hizo el kirchnerismo. ¿Cómo puede ser que los kirchneristas, volviendo a hacer lo que siempre hace, intentaron sacar algún tipo de rédito particular para ellos, haciendo que una parte de todo lo que se movilizaron ayer, porque ayer la fecha movilizó a muchos argentinos sin ningún tipo de identidad partidaria, simplemente por respeto a lo que fueron aquellos años trágicos, las víctimas, salieron a la calle, a los actos. Y bueno, los kirchneristas, ¿qué hicieron? Y buscaron sacarle rédito, haciendo pasar a una parte, obviamente los de la cámpora, con el zángano ocioso ese de Máximo Kirchner a la cabeza, para que pase la procesión, la movilización por el lugar donde Cristina Kirchner está presa, como un misa chico, así como una procesión. Y entonces ahí y pasaban las focas, porque parecen focas aplaudidoras, y apareció la señora, la condenada, al balcón con una bandera, con un pañuelo, y todos abajo vivándola como si fuera espantoso, digo yo, pero bueno, ¿cómo puede ser, no? ¿Qué aprovechamiento? ¿Cómo se cae en este tipo de cuestiones tan fácil? En verdad, yo estoy convencido, cada vez me convenzo más, de que no les importan las nuevas generaciones. No les importa. En ningún sentido, ¿no? Ni en el sentido educativo, ni en el sentido económico, menos aún en el tema de lo que es la educación cívica. Todo es aprovechamiento, coyuntura. Lo que hizo el gobierno, grabando, repito, no sé qué intentaron hacer, con un mensaje, con una mujer, una chica que se identificó como que ella había crecido en el hogar de un policía, que en aquellos años la llevaron a su casa, como si fuera algo muy natural. Indudablemente fue una apropiación de una bebé en ese momento, y seguramente los padres biológicos, padre y madre de esta chica, y los habrían matado. Y esta mujer, que tiene en un documental no sé cuántos minutos, no tuvo ni siquiera, por una cuestión, llámale lógica, tener alguna mención a quiénes fueron sus padres biológicos, no. En ningún momento dijo: me hubiera gustado a mí en mi vida saber qué le pasó a mis padres. No, nada, una propaganda, pero de la más baja estofa, bajísima estofa, una propaganda grotesca, montada sobre una tragedia.
Y ahí aparecieron los libertarios tratando de sacar algún tipo de ventaja. Exactamente igual que los otros que pasaron con el misa chico por la puerta de la casa de Cristina, y Cristina, que está presa, se supone, salía al balcón y saludaba así, y volvieron a cantar "Volveremos", con la consigna que no era un recordatorio de aquellos 50 años de ese día trágico, sino las consignas que llevaban era Cristina libre. Una intendenta que está recontraidentificada también con Cristina habló de que la expresidenta está secuestrada. Exactamente igual que lo que hicieron los genocidas en los años que se dio el golpe militar. Comparó eso. Una intendenta, y vos no podés decir, bueno, ¿qué querés? Es una fanática, no sabe, le dijeron que diga. No, esta se supone que es una de las más lúcidas dirigentes del kirchnerismo. Mayra Mendoza, acá me pasa la productora, Mayra Mendoza se llama, diciendo que estaba secuestrada. Y prácticamente dijo que el Poder Judicial, mejor dicho, la Corte o el Poder Judicial, la Corte Suprema, era un grupo de tarea, igual que lo que secuestraban allí en la época de la Junta Militar. Lo comparó a los jueces de la democracia, con un grupo de tarea que la secuestró a Cristina Fernández. Y siguen con el verso, siguen con el relato, tratando de instalar que esa señora es una víctima, cuando en realidad está ahí porque se afanó todo, se robó todo, junto con su banda, porque no era ella sola, era una organización delictiva. Y se probó en todas las instancias judiciales, en una causa, en la causa vialidad, se probó todo lo que hizo. Y ahora todavía le queda enfrentar otras causas donde seguramente también va a ser condenada, pero desde ese sector político avanzan con el tema de la victimización. Siempre lo hicieron, pero lo que me parece espantoso es que hayan usado nada más y nada menos que ese día, el 24 de marzo, para victimizarla a Cristina, cuando Cristina y su marido, Néstor Kirchner, en la puta vida se identificaron con los sectores que habían padecido la dictadura. Al revés, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, hicieron la guita con la dictadura, con la famosa circular 1050, con la que se quedaron con las propiedades de un montón de gente que no podían pagar. Presentaron algún habeas corpus para salvarle la vida a algún pobre desgraciado que había caído en las garras de estos criminales. No. Se lo vio en tribunales, a ella que era una abogada exitosa, se la vio en tribunales peleando por la gente, o a Néstor Kirchner. No, ellos hicieron la guita, 1050, pero esto no lo digo yo, está en la historia. Pero no, buscaron aprovechar de esa circunstancia. Y salió el zángano de Máximo también a decir que la proscriben porque necesitan que Cristina esté presa y proscripta
para poder avanzar con este modelo. Un desastre, un asco. Y del otro lado el otro aprovechamiento, tratando de ver si en ese movimiento de cosas y demás se tapaba un poco los chanchullos de Adorni, del caso Libra, también los libertarios haciendo eso, ¿no? No, la memoria se tiene que contar completa, caraduras, justificaron todo lo que fue el terrorismo de Estado, porque acá claro que la consecuencia, por eso digo, se debería haber reflexionado sobre cómo llegamos al golpe, porque al golpe llegamos por los quilombos internos del peronismo, que en ese momento dirimía sus diferencias a tiros. Apareció también un condimento de la zurda, que era el ER, pero fundamentalmente por las diferencias en el seno del peronismo. La AAA, con el brujo López Vega, del otro lado estaban los que decían que era, según ellos, la derecha kirchnerista. Cómo usaron ese escenario el peronismo para dirimir sus cuestiones internas y se tiroteaban de la peor forma y se mataban de la peor forma. Y si no, no nos olvidemos lo que hicieron con José Ignacio Rucci, que le tiraron el fiambre, el muerto de Rucci, se lo tiraron a Perón en la cara. Pero claro que era eso lo que no hay en lo que no hay que caer. Claro que eso necesitaba ser controlado, pero no de la manera como lo hizo la Junta Militar. Porque la Junta Militar se basó en aquel decreto que firmó el gobierno constitucional de aniquilar la guerrilla, se la tomó al pie de la letra, cómo era aniquilar y matarlos a todos, cuando en realidad lo que pusieron en práctica ahí fue el terrorismo de Estado, cuando en realidad el Estado tendría que haber actuado con las herramientas de la Constitución. Pero sin embargo ahí ¿qué pasó? Y cayeron en los excesos, en los abusos, y llegamos a lo que llegamos. Entonces, hoy, a estos 50 años, vemos que lamentablemente los actores políticos de este momento no estuvieron a la altura de las circunstancias. Ni uno ni otro. Los dos buscaron aprovechar de la mejor manera posible el 50 aniversario. De la peor manera los dos. Entonces, como yo digo, a nadie le importan las nuevas generaciones. Y eso no quedó demostrado solamente ayer. Al menos desde la política, las nuevas generaciones no le importan a nadie, porque si no, lo primero que tendrían que hacer todo esto que se dicen dirigentes, es decir, dirigir gente, sería reivindicar, poner de nuevo en marcha lo que son los partidos políticos, porque esas son las escuelas de formación cívica. Sin embargo, los partidos políticos están muertos y a nadie le interesa resucitarlos. Por eso vos ves la cantidad de busca
que aparecieron, hoy están sentados en bancas legislativas, con siglas, con nombres de bloque, de partido, que no existen, son un invento para que 2 o 3 buscas puedan tener un buen pasar. Hay un montón. Dice, vos dice, ¿de qué bloque sos? Ah, dice, yo soy del bloque, yo participo. Por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es ese bloque? Ah, no, dice, es un bloque político. ¿Pero qué? ¿Un partido? Claro. ¿Y quiénes están ahí? Bueno, yo, fulano. Pero ¿cuál es su lineamiento? ¿A dónde se identifican partidariamente, ideológicamente? No importa, porque los busca que están sentados en las bancas por ese partido, no le importa, porque lo único que le importa es cada fin de mes cobrar la dieta. Y nada más, y no le dan cuenta a nadie. Entonces, bueno, por eso estamos como estamos. Por eso ayer pasó lo que pasó, el aprovechamiento de un lado y del otro. Mientras tanto, esta jornada, repito, que tendría que servir al conjunto de la sociedad argentina para analizar el contexto en el que sucedió, para que no vuelva a ocurrir nunca más, porque ahí aparece el nunca más del que habló Sábato, pero acá no, acá la cosa era tratar de ver cómo hago para sacar algún tipo de ventaja política desde una mirada totalmente sesgada, chiquita, cortita. Qué bárbaro, ¿no? Qué, como digo siempre, ¿no? Para aquellos que la generación, que nosotros que peleamos allá en los años 70, 80, que buscamos volver a la democracia, recuperar la democracia, el Estado de Derecho. Para la generación que vivimos, que luchamos, repito, cada uno desde su sector, es muy triste ver esta realidad, porque como me decía un amigo, ¿para qué mierda hemos peleado? Para esto, para ver a todo este busquerío, como digo, sentado en las bancas legislativas, para ver a esos busca sentados ahí tratando de, lo único que le calienta es hacer pasar las horas para que llegue fin de mes y cobrar la dieta. Para eso, claro. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que se pueda, de alguna manera, la historia servir para, como digo, no repetir los errores? Porque si, repito, si se olvida el pasado, se está condenado a repetirlo. Con esto, con este escenario, con esto que pasa, no, ya está. Muy poca, al menos para mí, muy poca expectativa, lamentablemente para las generaciones que vienen, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. 50 años del golpe. Algunos ni saben quién es Sábato. Con eso te digo todo. No saben quién es Sábato. No saben. Porque, no, dice, ¿cómo cree que sepa si yo no viví en esa época? Bueno, tampoco viví en la época de San Martín, pero sé lo que hizo San Martín Güemes, porque para eso están los libros. Es como mucho pedir. En fin,
triste 50 aniversario del golpe. La verdad que hubiera esperado otra cosa. Repito, no por mí, ya está, nosotros ya hemos vivido, ya hemos hecho, sino por las generaciones futuras.